Dentro de la historia, el uso del cobre apareció por allá por 1807, ¿sí? Ahí el investigador Prevost evaluó al sulfato de cobre. Él trató a la semilla de trigo contra el carbón parcial del trigo, que es este síntoma que vemos aquí en la parte de arriba, miren. Y bueno, lo trató ahí con 4 partes por millón de cobre y fue suficiente para tener efectos, a pesar de que este es un patógeno pues complicado porque está dentro del embrión, ¿verdad? Bien, también el cobre pues es un nutriente también, en las plantas tiene ciertos efectos, influye en su crecimiento, en la fijación del nitrógeno, en procesos fotosintéticos, en ese tipo de procesos también participa en las plantas, ¿sí? ¿Qué más hacen las plantas? Pues está presente en la clorofila, en una enzima que se llama la plastocianina, va a activar enzimas que tienen que ver con la síntesis de lignina, que le va a dar rigidez a las paredes celulares, y es un elemento, el cobre, muy importante en el proceso de la fotosíntesis. También es esencial para la respiración, y bueno, pues ayuda en lo que son los metabolitos de los carbohidratos, de las proteínas, tiene que ver con el color, con el sabor. Y bueno, lo que nos compete pues es un fungicida, bactericida, y también tiene efecto contra algas, que es un problema también en el caso de aguacate. Entrando en materia que tiene que ver con la evolución, el primer cobre apareció en 1882. Ahí apareció lo que es la mezcla bordelesa. Millardet tuvo por ahí la puntada, la genialidad de observar que la gente se robaba las uvas, y bueno, pues al mezclar el sulfato de pentahidratado de cobre, que era de color azuloso, a las uvas quedaban muy azules, y bueno, pues la gente se asustaba y ya no se la consumía. Y bueno, pues ahí es que se dio cuenta que las parras, que las plantas, las frutas que estaban tratadas con este producto, pues no se las robaba la gente. Bueno, no se las robaba la gente, pero se dio cuenta que el mildiu no las atacaba con la misma intensidad que donde no se aplicaba. Años después, 5 años después, sale una variación que se le llamó mezcla bordoña, ¿sí? Y bueno, simplemente se le agregó más calcio por ahí. Para 1920 aparece un cobre que es el óxido cuproso. Imagínense desde cuánto tienen estos productos. En los 30 apareció el oxicloruro de cobre, en los 40 el sulfato tribásico de cobre, en los 60 el hidróxido de cobre, hasta por ahí íbamos avanzando. Cada 10 años salía un nuevo ingrediente activo de cobre. ¿Por qué decidimos hablar de cobres? Fíjense que por ahí, pues luego cuando se manejan a las enfermedades, pues se dice aplícale un cobre. Y yo quisiera mencionarles que no es tan sencillo como decir esa palabra, aplícale un cobre, ¿no? Ya que existen al menos 10 ingredientes activos. Vean aquí, de los 20 a los 60, ya vimos que hay 5 cobres que salieron, ¿no? Y imagínense, por las casas comerciales, las formulaciones, por lo menos hay 100 tipos de cobre que hay en el mercado, y para elegirlo pues no está tan fácil, ¿no? Y bueno, aquí les vamos a dar las bases para que elijan los mejores. En este caso vamos a hablar del top 5 de ellos. Entre los 70s y los 90s, estas 6 ingredientes activos de diferentes cobres pues sufrieron algunas transformaciones. De haber sido cristales, pasaron a polvos, a gránulos dispersables, ¿sí? Y ya para el 2000 pues hubo suspensiones concentradas. Entre el 2010 y el 2012 pues ya hubo otras formulaciones dobles, se mezclaron 2 tipos de cobre, y a partir del 2014 hubieron innovaciones. Por ahí empezaron a salir los cobres líquidos, ¿sí? Bueno, ya desde el 2000, pero en este caso aquí salió otro nuevo cobre, otro nuevo ingrediente, que es el octanoato de cobre, y que venía mezclado con jabón, ¿sí? También se micronizó el cobre entre el 2015 y el 2018. Para el 2018 al 2020
25 empezaron a haber restricciones de cobre, de que no se deberían aplicar más de 28 kilogramos en 7 años. También se habla de la huella del cobre, así como se habla de la huella de carbono, así como se habla de la huella hídrica, pues también se habla de la huella del cobre. Quiere decir que está afectando a la naturaleza, ¿sí? Por el exceso de aplicaciones. Y bueno, también por ahí pues empiezan a salir otros fungicidas más novedosos, con cierta sistemicidad, aunque hay que tomarlo con reserva, otros montados en ácidos, que son las innovaciones que han ocurrido en los últimos 10, 15 años, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, pues desde 1882 hasta el día de hoy, los cobres han evolucionado en 3 ejes. En la parte química, ¿sí? Es decir, de sales simples de sulfato a cobres fijos, que se llaman como hidróxido, tribásico, oxicloruro, y luego han avanzado a lo que son complejos orgánicos, y en los últimos 5 años a nanopartículas. Esas son la evolución química. En cuanto a la formulación, pues pasaron de los cristales de mucho tamaño, ahorita los vamos a ver por ahí, que eso, entre más grande sea una partícula de cobre, mayor es el efecto de toxicidad que ocasiona. Y bueno, pasaron hasta formulaciones como gránulos dispersables, concentrados solubles, muy finas, ¿no? Y entonces esto da una mayor cobertura y seguridad para las aplicaciones. Y bueno, pues la última parte, en otro tema, que es en otro eje, que es la regulación. La regulación ha cambiado, ¿sí? Los límites de su uso, la presión por la que se tiene que reducir la huella del cobre. Aquí tenemos diferentes imágenes. Miren, aquí está la primera que les digo, ¿sí? Aquí tenemos, vean estos cristales. Este es un sulfato pentahidratado de cobre, y antes se usaban, o se siguen usando todavía por ahí, dosis muy altas. A este producto tienen una mayor capacidad de causar fitotoxicidad. Hemos por ahí tenido nosotros problemas, que con 20 kilogramos se caen las hojas, se defolia. Vean cómo fue cambiando después a unos cristales más finos, después los polvos humectables, y por aquí tenemos este rojo, que es un gránulos dispersables de lo que es un óxido cuproso, y luego vienen ya lo que son los solubles, los concentrados solubles. Vean aquí, hasta con unos colores interesantes. Y bueno, entonces desde 1882 ahí empezó lo que es el caldo bordelés, ¿sí? También había versión líquida, pero más se usaba lo que era la parte de los cristales, ¿sí? De los 30 a los 50 pues estuvo lo que es el sulfato de cobre. En esa época salieron del 60 al 80 el oxicloruro de cobre, de los 80 a los 2000 el hidróxido de cobre, y de los 2000 para acá pues el oxicloruro de cobre. Aquí está una línea de tiempo más amplia, ¿sí? Desde 1882 hasta el 2025. Aquí estamos viendo otra vez esas mezclas, esa mezcla bordelesa, la mezcla bordoñosa, el óxido cuproso, el oxicloruro de cobre, y así podemos ir mencionando. Como les decía, en los 70 a los 90 hubo mejora en las formulaciones, ¿sí? En los 2000 ni se diga, suspensiones concentradas ultrafinas, y estas fueron dando otras ventajas, ¿no? Que ya no fueron ocasionando problemas de fitotoxicidad, de defoliación. En el 2014-15 pues sale el octanato de cobre, que son a base de jabones, a base de ácidos grasos, y eso les permite una mayor sistemicidad en la célula de los hongos o de las bacterias que afectan, ¿no? Del 18 al 25, como les decía, hubo regulación en la Unión Europea. Todos los cobres, como ya mencionamos por ahí, no se pueden aplicar más de 4 kilogramos al año. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es considerado como un metal pesado, ¿sí? Y bueno, contamina a mantos freáticos. De ahí pues han salido otros productos interesantes por ahí, como el Phyton, que son sulfatos de cobre pentahidratados quelatados. También salieron por ahí del 21 al 25 el octanato de cobre.
Y bueno, otra vez del 2025 al 2000, de 2022 al 2025 hubo otra vez revisiones en Codex, que tiene que ver con USDA, con ONRI, y prácticamente a todos los cobres por ahí se les hizo alguna confirmación en su uso en la agricultura orgánica, pero con algunas restricciones en sus dosis. También del 2010 al 2025, pues ha evolucionado por ahí los cobres y se han generado nanopartículas de cobre con menos de 100 nanómetros, entre 100 y 300 nanómetros, que eso significa 0.03 micras, ¿no? Tamaños muy pequeños de partículas, y eso hace una mayor eficacia. Bueno, pues en estos últimos 15 años, ¿qué cambios ocurrieron? Pues como ya dijimos por ahí, una micronización de algunos cobres. Se está trabajando en que hay que bajar la huella del cobre, ¿sí? A través de formulaciones micronizadas, a través de soluciones líquidas, a través de jabones, a través de montar el cobre en ácidos orgánicos. Y bueno, pues también ha ocurrido una mayor regulación, una regulación estricta, y bueno, pues también, como ya dijimos, tiene que ver con las nanopartículas. Esas son las evoluciones que han sufrido los cobres. Aquí tenemos una línea de tiempo en la evolución de ellos, desde 1882, donde aparece el primer sulfato de cobre pentahidratado, y cómo fueron apareciendo a través del tiempo, y cómo estamos aquí, también por aquí en el 2000 aparecieron los fosfitos de cobre, ¿sí? También algo interesante con dos modos de acción. Ya en el 2005 en lo adelante, pues el glucanato, el octanoato, que tiene que ver con jabones, los micronizados, ultrafinos, y las nanopartículas de los 20 para acá. Por ejemplo, los fosfitos de cobre tienen dos maneras de actuar, ¿no? Son formulaciones ultrafinas, y también inducen las defensas de la planta, y a través del ácido fosforoso o los fosfitos. Aquí tengo otra imagen con diferentes fungicidas a base de cobre. Vean aquí, pues los primeros son por ahí a base de la formulación son polvos, ¿sí? Hidrosolubles, y cómo van evolucionando, ¿no? Tanto con las marcas, los dueños de las marcas de los productos, y las marcas, ¿no? Y las concentraciones de ingrediente activo. Los primeros cobres eran muy concentrados. Ahí tenían, se le llama que su ingrediente activo es un cobre metálico, es decir, los productos de las primeras generaciones mataban a través del poder quelante del cobre metálico. Vean aquí todavía que está en rojo, que es un óxido cuproso, es de los más concentrados. Trae 750 gramos de ingrediente activo, ¿no? Y bueno, su ventaja de él además es que pues viene en gránulos dispersables, que sería y de ahí, bueno, pues les digo, salen los fosfitos, salen los glucanatos, los octanoatos, que en este caso aquí los podemos ver como el umbral, en Cueva, el pentacú, que es un ingrediente activo también de los primeros, que es un sulfato de cobre pentahidratado, pero que viene ahora en una formulación líquida y que viene montado también en ácidos. Eso le da, les cambia, es un cambio de formulación. Ellos su concentración, si se dan cuenta, ya son concentraciones inferiores a 100 gramos de ingrediente activo. Vean aquí el pentacú, tiene 65.2, por acá si vemos al Cueva trae 104, o un sulfato tribásico que trae 500, o un oxicloruro que también trae 500. Vean cómo ha cambiado, ¿no? Y la concentración del cobre es bien importante. Les digo, los primeros pues matan por el contenido de cobre metálico, pero los últimos que mencioné, que tienen menos de 100 gramos de ingrediente activo, matan de otra manera a través de lo que se le llama un cobre biodisponible, pero no es biodisponible para la planta, sino así se le llama, cobre disponible para matar a los hongos de manera más eficiente. Aquí tenemos otra gráfica en donde se han clasificado a los cobres de acuerdo a las generaciones, ¿no?
La primera generación, pues hablamos del caldo bordelés, hablamos de lo que es el sulfato de cobre. La segunda generación está por el oxicloruro. La tercera generación también está abordada por hidróxido de cobre, oxicloruro al 50%. La cuarta generación, pues ahí participan algunos compuestos de sales mixtas, en donde está el sulfato, están también sales de amonio. Y en la cuarta generación ya empiezan las innovaciones. La cuarta generación, que es a partir del 2010, ahí vienen los concentrados líquidos. Las partículas de cobre están suspendidas y bueno, ahí estamos hablando del octanoato de cobre, montados en jabón, montados en ácidos grasos, ¿sí? Y bueno, la quinta generación tiene que ver con la nanotecnología, cobres microencapsulados, cobres como bioestimulantes. Eso es lo más novedoso en la actualidad con relación a los cobres. Bueno, aquí tenemos otra diapositiva en donde hablamos de la composición garantizada. En una columna es lo que viene en la etiqueta y otra es la que se obtuvo. Y bueno, pues los que tienen una palomita son aquellas marcas que tienen muy cercano a lo que dicen la etiqueta o lo que se declara, o están dentro de la norma, ¿no? Y bueno, pues aquí vean toda esa gama de cobres que tenemos, esos 10 cobres que están más o menos en la orden de evolución, de acuerdo a la formulación, de acuerdo al ingrediente activo, ¿no? Los más recientes que tenemos por acá, pues es desde el Phyton Mastercore, Pentacú, Nordox, Umbral, Cueva, ¿no? Aquí son unos equipos que utilizamos para medir el tamaño de la partícula, ya que es bien importante para que no cause fitotoxicidad. Entre más grande sea el tamaño de una partícula, pues mayor será la fitotoxicidad. Y bueno, entre más pequeña sea, también va a haber una mayor cobertura en el cultivo. Vean por aquí cómo se ven estos cobres cuando se les hace una prueba de suspensibilidad. Aquí estamos viendo si hay precipitación o no. Prácticamente en ninguno de ellos, solamente en este cobre se ve que hay una precipitación. Puede ser porque a lo mejor el producto ya estaba viejo. Según nosotros, todos los estudios que hicimos, pues era actual, ¿no? Pero no porque un solo producto salga con estas características quiere decir que ya toda la marca está mal, ¿no? Simplemente así ocurrió en este experimento. Vean aquí cómo se ven estos otros cobres, que hay una buena suspensibilidad y que no hay acumulación, no hay grumos, y cuando llegue a pasar esto, pues hay que tener cuidado porque es una molécula o es un producto que no está bien formulado y que su eficacia no va a ser tan buena. Aquí tenemos al Master Cop, aquí tenemos al Umbral, vean sus coloraciones, vean el Pentacú, en estas características de suspensibilidad. Aquí está otra vez el Pentacú, aquí está lo que es el cobre, que es un gránulos dispersables, y aquí está el Cueva. Vean sus coloraciones, que también pues tienen característica con la marca, ¿no? Aquí está lo que les decía, miren, de lo que son después de 15 micras hacia arriba, van a ser formulaciones de cobre que se van a desprender con gran facilidad hasta por el aire, ¿no? Con la lluvia, todas estas moléculas que están por acá, si tienen más de 15 micras, se van a desprender con mayor facilidad, a diferencia de aquellas moléculas que tienen menos de 10 micras en su partícula. Todos estos vamos a tener una mayor cobertura, una mayor distribución en la superficie de una hoja o de alguna planta, y por lo tanto va a haber una mayor protección y van a estar más adheridas a la planta, ¿no? Hay algunas moléculas, como en este caso este óxido cuproso, viene cargado de manera negativa. Como la carga de las hojas es positiva, pues eso hace que se atraiga, que sea afín y que se adhiera a la planta. De todos estos por aquí, esta es la marca Celecop, es la que tiene nanopartículas, tiene nanotecnología. Y bueno, pues vean estas partículas que son las más grandes, el caldo bordelés, pues prácticamente son cristales.
y cuesta más trabajo disolverlos, así también como los polvos humectables, ¿verdad? Que están por acá. Aquí tenemos también lo que tiene que ver con el cobre biodisponible. Lo anterior que hablábamos, pues tiene que ver con lo que es el cobre metálico. Esa es una de las primeras teorías o de las primeras maneras en cómo los cobres afectan a los patógenos, hongos o bacterias. Pero lo más novedoso hoy en día es el cobre biodisponible, y para eso usamos la técnica de iodometría para ver, aquí en este caso estamos analizando la cantidad de cobre biodisponible, ¿sí? Y los porcentajes de cobre metálico y las diferencias por ahí. Y bueno, pues los que tienen palomita son de los productos que tienen una buena biodisponibilidad. Aquí es una manera de ver cómo en este caso el cueva, que es un cobre, que es es holoctanoato de cobre, de los más modernos, cómo es que actúa, ¿no? Cuando hay agua, pues se vuelven a activar los iones de cobre, y estos por su formulación van a poder entrar y romper a las paredes y membranas celulares de hongos y bacterias. Y bueno, como vienen montados en ácidos, eso le permite una mayor sistemicidad dentro de la célula de los hongos y bacterias. Y además, por su tamaño de partícula, estos se van a encontrar en los estomas, en las lenticelas, que es por donde los hongos y las bacterias germinan y penetran. Aquí, a manera de comentario, como siempre se ha mencionado, ustedes han de ser testigos que dicen que los fungicidas de contacto no generan resistencia, y pues menos un cobre. Eso es lo que siempre se ha predicado. Sin embargo, aquí les muestro 3 artículos en donde marcan que ya hay resistencia a los cobres. Hay resistencia a los cobres metálicos. Por eso es que la evolución y las innovaciones se están haciendo en el sentido de reducir el tamaño de partícula y de irse a cobres biodisponibles, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las células de los hongos, de las bacterias, han logrado desintoxicarse del cobre? Bueno, pues lo han hecho por ahí a través de la quelación del cobre por la célula. Se atrapa el cobre en la pared celular. Hay un complejo intracelular que tiene que ver con las metalotonianinas y fitoquelatininas, ¿sí? Y los genes que están participando en los hongos, en las bacterias, principalmente es el CUP1, el CRS5 y 2 proteínas responsables que le dan la resistencia al cobre, ¿no? Una que es ATPasa tipo PIF, que se unen al cobre. Y generalmente las formulaciones que están generando resistencia son las que son altas concentraciones de cobre metálico. Y bueno, aquí nada más una imagen como para presentarles que pues el cobre es una alternativa dentro de los fungicidas. Hay 13 modos de acción. De esos 13 modos de acción, el cobre es un modo de acción multisitio, clasificado en el número 8, y junto con él hay otros fungicidas multisitio, ¿no? Ahí está el mancozeb, el clorotalonil, el azufre. Sin embargo, también el mancozeb y el clorotalonil son dictiocarbamatos que ya tienen restricciones en Europa, ¿no? Y cada vez van a ir saliendo del mercado. Y al final de cuentas, tenemos todas esas herramientas y llevárnoslas con una sola estrategia. Aquí, en las épocas donde no hay presión, pues sí podemos meter cobres, azufres, pero en las épocas de alta presión de la enfermedad, por ejemplo, aquí una antragnosis, en junio, julio, agosto, septiembre, pues hay mucha humedad, ¿no? Los cobres se lavarían, tendríamos que utilizar stickers. Entonces, la alternativa, y no hay otra, que tenemos que ir hacia un manejo integrado, sostenible, y no a una sola estrategia, no orgánica, no biológica, no solamente química, porque también se genera resistencia. Y bueno, pues dando respuestas a lo que se publicó, pues el veredicto en cuanto a los cobres, si son aliados o enemigos, pues depende, ¿no? ¿Cuándo van a ser aliados? ¿Cuándo se usan de manera preventiva, de manera correcta, contra la roña, contra la cercóspora?
contra la antracnosis, pero de manera preventiva, ¿no? Y de acuerdo a su formulación, porque muchas formulaciones causan fitotoxicidad, dependiendo de la cantidad de cobre. Las más novedosas, las más nuevas del 2010 para acá, esas ya no son fitotóxicas, ¿sí? Y bueno, además pues debemos tener una buena cobertura para que los cobres sean aliados. ¿Cuándo van a ser enemigos? Pues cuando los aplicamos contra patógenos que son difíciles de manejar, que son sistémicos, como Phytophthora, ¿no? Y también pueden ocasionar fitotoxicidad si los mezclamos con algunos productos que no lo deberíamos hacer, con algunos insecticidas, ¿no? O también si la temperatura es elevada, ¿no? O también si pueden dejar residuos superiores a lo que permite la norma, como metales pesados, ¿no? Y pueden causar daños también en los suelos. Vamos a ver algunos efectos que tienen en el suelo. Bueno, si los usamos constantemente, yo he tenido la oportunidad de asesorar a varios ranchos en Michoacán, en el Estado de México, y desafortunadamente todos los análisis que hemos mandado a hacer, bueno, les podría decir por lo menos de 50, yo creo que 45 análisis hemos encontrado que el cobre está en concentraciones mayores a las que debería estar, ¿no? Y entonces esos cobres pues se fijan fuertemente a la materia orgánica, a las arcillas, y entonces el cobre se inmoviliza y bueno, pues ese no es lixiviado y se va concentrando. Y si se va concentrando y si lo encontramos a 2.5 partes por millón, pues va a bloquear a ciertos microelementos. Puede bloquear al hierro, ¿sí? Y de esta manera pues no se absorbe el hierro y ocurre clorosis férrica. También puede bloquear al zinc y va a competir por el mismo sitio de absorción en las raíces, y también se puede observar una clorosis. Y al manganeso pues también disminuye su disponibilidad. Y hoy en día, cada vez que vamos a las huertas, encontramos una alta deficiencia de manganeso, ¿no? Esos moteados amarillos que a veces se han diagnosticado como que una bacteria fastidiosa del tipo Gilela, y bueno, pues siendo que el problema es un exceso de cobre y un bloqueo de manganeso, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos en el follaje? Pues también cuando se rebasa uno las concentraciones que deben aplicar, o el tipo de formulación o la marca, y bueno, pues también van a ser antagonistas contra el cobre, contra el fierro, contra el cobre, son antagonistas del cobre y del zinc, del cobre y el manganeso. También van a interferir en la absorción del boro, y bueno, de manera directa, al acumularse el cobre en las células de la planta, pues también puede ocasionar una fitotoxicidad de manera directa. Esta tabla es bien importante, ¿no? ¿Cuáles son los niveles críticos del cobre en los tejidos vegetales? También es un nutriente, ¿no? Si tenemos menos de 4 partes por millón, 3 partes por millón, pues vamos a tener un crecimiento atrofiado, puede haber clorosis en hojas jóvenes, necrosis de los meristemos, simplemente por una deficiencia del cobre, ¿no? ¿Cuál sería su nivel óptimo de cobre? De 5 a 20 partes por millón sería lo adecuado, ¿no? Porque ahí va a participar en las funciones metabólicas normales, la fotosíntesis, la respiración van a trabajar muy bien, la síntesis de lignina, las enzimas, la formación de polen viable, y va a ayudar también a una buena amarre de fruto. Pero ¿qué pasa si ya empezamos a meter dosis más allá de 20 partes por millón? De 20 a 30 partes por millón, pues va a haber una inhibición del crecimiento de raíces y también aéreo, va a haber clorosis férrica, necrosis, daño oxidativo, deficiencia inducida por otros nutrientes, como el manganeso, ya dijimos, ¿verdad? Entonces vean, y esto es bien importante, ¿no? ¿Qué cantidad de cobre estoy aplicando sobre las hojas para saber si estamos en un nivel óptimo o si puedo estar induciendo una toxicidad? Aquí está la lista del top 5 de los cobres, ¿sí? En este caso, pues Phyton, Pentacum están por ahí dentro de los primeros. El umbral, que es un glucanato de cobre, es un concentrado soluble, se usan de 100 a 150 mililitros por 100 litros de agua. Otro que es el Hydroflow, el Cueva, que es octanato de cobre, montado en ácidos grasos, ¿sí? O ácidos orgánicos.
como una suspensión concentrada y pues también sus dosis son bajas, ¿no? Y bueno, aquí algunas imágenes para los que consideramos cuáles son los mejores cobres. Aquí ponemos uno de la generación anterior que todavía tiene cobre metálico, es el más concentrado, 750 a 850 gramos de ingrediente activo. Y bueno, tenemos aquí el umbral, que es principalmente para bacterias. Tenemos al Pentacú, que a pesar de ser un cobre de cobre pentahidratado, pero pues el secreto está en que le han metido tecnología y está montado en ácidos, y eso hace que tenga cobre biodisponible y se use una menor dosis. Y bueno, pues el Cueva también es otro producto montado en ácidos y que entrarían por ahí en el top 5 de los mejores cobres. Y bien, pues aquí les dejamos esta frase. La mejor defensa es un asesor, es un productor informado, que esté capacitado. Entre más se capaciten, pues ahora ustedes tienen armas para proteger a sus cultivos. Es lo que hemos preparado para ustedes. Si tienen alguna pregunta por ahí, es bienvenida. Estamos a la orden. Disculpe, doctor, buenas tardes. ¿Tu libro se puede comprar en línea? Bueno, tenerlo digital. El libro solamente está, buenas tardes, el libro solamente está disponible de manera, en versión en físico. De hecho, ahorita la tenemos agotada. Espero que la próxima semana ya nos llegue por ahí un pedido. Por ahí se pueden coordinar a este teléfono, nos pueden escribir para ver dónde lo requieren y se los podemos enviar. Ahí pregunta, comenta Astrid Castillo, cuando venga otra vez a Guatemala, ¿me puede traer un libro, por favor? Claro que sí, mi estimada Astrid. Esperemos ir pronto por ahí, entre septiembre y octubre, nos estaremos dando una vuelta por allá. De hecho, vamos a hablar para allá, aquí está la fecha del 15 al 18 de diciembre, vamos a hablar profundamente de todos los fungicidas. Y también pregunta Bernardo Roldán, ¿qué formulación de cobre recomienda mejor? Ingeniero Roldán, muchas gracias por la pregunta. Pues mire, lo que hoy está de innovación pues son los cobres, los de última generación, que son los biodisponibles. Cada uno tiene sus virtudes. Por ejemplo, ¿por qué pusimos al óxido cuproso, al Nordox? Porque es el más concentrado de los cobres, mata de esa manera, pero sus principales virtudes es el tamaño de su partícula. Son partículas muy pequeñas, desde 0.2 micras a 0.8 por ahí, 0.8, y que viene en gránulos dispersables. Nosotros tuvimos la oportunidad de evaluarlo desde el 2003, hemos hecho varios estudios con él y desde ahí nos dimos cuenta que a veces lo aplicábamos en las épocas cálidas, en las horas cálidas, a eso de las 11, 12 del día, que a veces no te alcanza el tiempo, y recuerdo que lo aplicábamos en cítricos, y esa flor es muy sensible, y pues no había aborto de flor. Es algo interesante. Entonces, pues ese tiene unas características importantes. Con los que yo les puedo decir que sí hemos causado fitotoxicidad es con los que son cristales. Sulfato de cobre pentahidratado, si es cristal, pues tiene riesgos, y porque además las dosis son muy altas. Hablamos dosis por ahí desde 15 hasta 25 kilogramos, que va con un Nordox que va de medio kilo a 1 kilo, y si nos vamos a las formulaciones como el Pentacún, que son líquidas, al Umbral, al Cueva, que son líquidas, pues las dosis van por ahí de medio litro. Además que su contenido de cobre metálico es muy bajo, como ya vieron ahí, el máximo por ahí 64 partes por millón, 64 gramos de ingrediente activo, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo, lo novedoso. Quizás valen un poquito más caro, pero tienen menos riesgo de resistencia, menos riesgo de fitotoxicidad, porque nunca van a llegar a la concentración de 20 partes por millón, que es las que puede ocasionar fitotoxicidad en el cultivo, ¿no? Y tienen menos riesgos de resistencia. También Astrid pregunta, ¿cuáles son las condiciones ideales para aplicar cobre? Ok.
Las condiciones ideales sería que no haya tanta humedad, que no haya tanta temperatura. La hora ideal sería por ahí entre 7 y 10 de la mañana. Obviamente la hora no es tan como fija. Hay que ver si a las 7 de la mañana y todavía hay agua libre en el cultivo, pues no conviene mucho, porque si si hay una gota de agua y le pongo otra gota, pues puedo perder por ahí un derrame, un lavado, y se va a perder la concentración. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que no sea un clima cálido, y depende de la formulación. Les digo, de los que pusimos aquí, los 5, el top 5, se pueden aplicar a cualquier hora. Obviamente no es correcto hacerlo después del mediodía, ¿no? Entre las 12 y las 5 de la tarde no deberíamos aplicar. ¿Por qué? Porque son las horas más cálidas del día. Depende con qué lo apliques, pues puedes estar favoreciendo la fitotoxicidad, puede estar habiendo evaporación. Depende si lo aplicas con avioneta, pues a veces la gota ni siquiera llega al cultivo. Entonces, son de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Tenemos otra pregunta, igual de Bernardo Roldán. ¿Es conveniente mezclar cobres? No debería hacerse, ¿no? En esta ocasión yo no los puse por ahí unas contraindicaciones. No es bueno mezclarlo con productos alcalinos, con ciertos nutrientes, no es correcto, porque ya vimos ahí que directamente se puede bloquear, ¿no? Si metemos con boro o con zinc, pues desde ahí puede estar bloqueando al producto, ¿no? O al revés, al nutriente. Entonces hay que tener cuidado con productos alcalinos, no, con aceites, no. Son las contraindicaciones que hay que tener cuidado. Sin embargo, hay tecnologías. Por ahí hay un producto a base de cobre y azufre, ¿no? Que se ha mezclado y no ha tenido problemas. Es importante encontrar por ahí, pues, las formulaciones adecuadas. Muy bien. Y también pregunta Astrid Castillo, ¿para aplicar cobre es necesario acondicionar el agua para la aplicación? Sí, es importante también acondicionarla, al igual que los demás plaguicidas. Hay que tenerla a pH ahí de 5.5, 6. Ese sería el pH correcto. La única diferencia es que aquí no usaríamos un penetrante. Aquí lo que deberíamos hacer, dependiendo del tipo de molécula, si fuera el Nordox, si fuera el óxido cuproso en esa marca Nordox, si quisiéramos no le podríamos utilizar algún sticker, ¿no? Porque como tiene carga negativa y las hojas de la planta son positivas, se adhieren, se atraen y se pegan, se fijan a las hojas. Si no tuviera esa tecnología, pues lo que podríamos hacer es usar un sticker, no un penetrante. Si usamos un penetrante, podríamos agravar la fitotoxicidad. ¿A qué me refiero con un sticker? Puede ser una resina, y eso va a depender de qué. Si sabemos que va a llover pronto, o que en la semana, en 2-3 días, puede venir alguna lluvia, y que eso va a hacer que mi producto se lave. La residualidad de un cobre puede ir desde 5 días hasta 21 días. En este caso, por ejemplo, el Nordox es uno de los que tiene residualidades mayores, hasta 21 días. Y entonces esas serían las condiciones que hay que cuidar, ¿no? Y sticker me refiero a una resina de pino que va a pegar al producto para que no se lave. Pero si no hay lluvias, pues no necesitaríamos meter un pegante, menos un penetrante. Lo que sí hay que cuidar, el agua, la dureza del agua y el pH. Muy bien. Y ya la última pregunta, José Luis Calvo menciona, ¿se puede aplicar cobre de manera preventiva? Y de ser así, ¿cuáles son las mejores etapas en los cultivos? De hecho, pues el cobre lo ideal es hacerlo, la aplicación la más correcta es hacerla de manera preventiva. Y de hecho cualquier producto, un clorotalonil, un mancozeb, todo lo que es preventivo, debemos aplicarlo antes de que
de que aparezcan los síntomas, antes de que se vea la esporulación, porque, y bueno, y también va a tener esa función este tipo de productos como antiesporulantes, porque una vez que la infección por algún patógeno ya está en la planta, el cobre no lo va a poder parar, o ningún fungicida de contacto. Entonces hay que estar viendo cómo está el clima, si ya sabemos, por ejemplo, o también, por ejemplo, ya sabemos la época del año, en marzo, en febrero, pues ahí es donde podemos utilizar el cobre, ¿no? O los azufres, y eso es lo que hay que tener cuidado.